En esta preciosa tarde vamos a meditar sobre unos versículos muy interesantes, hermanos, que creemos que ya entendimos. A veces pensamos que ya entendimos, pero la verdad nos falta mucho por analizar, pero sobre todo por analizarnos nosotros mismos. Es increíble, de verdad, es increíble tantas palabras que aparentemente se ven sencillas en la Biblia, que creemos que las conocemos, pero la verdad, la palabra de Dios es profunda, es muy profunda. En este caso, mis queridos hermanos, vamos a analizar una de las frases, una de las frases o una de las preguntas que hace uno de los judíos. ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa amar al prójimo? Y para esto, mis queridos hermanos, vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y pongamos mucha atención, porque hemos leído muchas veces estos versículos, pero sinceramente cuando nos ponemos a analizar y lo aplicamos a nuestra vida, en realidad, en lo personal, me deja mucho que desear. En cuanto a mi comportamiento, en cuanto a la obediencia a nuestro Señor y en cuanto al actuar en el mundo. La palabra de Dios en el capítulo de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Si lo tenemos, por favor, nos ponemos en pies y sí quiero que lo leamos alternadamente. Cuando lo tengamos, decimos amén, aunque aquí esté en la pantalla. Si no lo tenemos, aquí está en la pantalla. Todos juntos, yo empiezo, ustedes continúan y al final nos unimos. Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, le está hablando a Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, esta se dio en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, le han respondido, acepto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cuales fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue conmovido a misericordia. Y acercándose, vendó dos pegadas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgata, lo llevó al mesón de él. Otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de esto te parece fue el pro del que cayó en manos de los ladrones? Todos juntos. Él dijo, el burrito dice, Bendito y alabado Padre Celestial, nuevamente, Padre, muchísimas gracias por tu amor, tu bondad, por tu misericordia, por tu gran poder. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das de proclamar tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te suplico que examines mi corazón y que veas si en él hay algo que no te agrada y ponlo en mi mente para pedirte perdón, Señor, porque el deseo de mi corazón es servirte nada más. Sella mis labios, sé tú el que hable. Úngeme doblemente con tu Santo Espíritu y para que tu palabra sea hablada con denuedo, pero sobre todo, abre nuestros corazones para poder entender y guardar todo lo que tú nos vas a enseñar en esta preciosa tarde. Alabado y bendito sea tu nombre por siempre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Tomen asiento. En estos versículos, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el amor no es nada más un sentimiento profundo humano. No nada más el amor es un sentimiento de que yo siento, de que yo quiero. Y no se trata solo de un sentimiento bonito, porque todos tenemos sentimientos bonitos. No se trata nada más de esto, sino se trata de hechos y acciones concretas. ¿Y sabe por qué son de hechos y acciones concretas? Porque todos nosotros conocemos la palabra de Dios. Incluso aquellos que no han leído la palabra de Dios tienen la conciencia. Y la conciencia te dicta del bien y del mal. Entonces tú sabes lo que es bien y tú sabes lo que es mal. Pero esto es muy importante, mis queridos hermanos. Esto es muy importante. Cuando estamos hablando de amar, es súper importante. ¿Por qué? Porque las acciones concretas, hermanos, y el amor es la salvación misma. Este es la salvación misma. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Juan, en el primera de Juan, capítulo 4, versículos 8, dice que Dios es amor. Dice que Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no hagamos del amor una sola palabra. Esa palabra es muy grande. Esa palabra de amor son hechos y acciones concretas. Esto es lo importante. En el versículo 25 y 26, perdón, del que estamos leyendo, dice que un intérprete de la ley se levantó para decirle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta, mis queridos hermanos, viene porque ya sabemos que este hombre quería tentar a Jesús para que se equivocara. Pero nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo perfectamente, conociendo su interior, conociendo el corazón, Dios sabía y sabe perfectamente qué hay en tu corazón, qué es lo que existe en tu corazón. Él sabe perfectamente si hay amor o no hay amor. Perfectamente lo sabe. Para Dios no hay nada escondido. Tú podrás esconderte donde quieras y de quien quieras, pero de Dios jamás podrás hacerlo. Y esto, hermanos, es interesante porque en realidad lo que había preguntado este hombre, la pregunta, recibe una respuesta todavía más inquietante, porque él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es todavía más impactante. Él le dijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está escrito en la ley? Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque se supone, o al menos él había dicho que Dios ya sabía que este era un intérprete de la ley. Él interpretaba la ley y la ley hablaba del prójimo. Entonces le pregunta, ¿qué es el prójimo? Él sabía perfectamente bien, pero hay una cosa. Le responde también, ¿cómo lees? En realidad la pregunta esta de cómo lees no es precisamente cómo lees, sino realmente la pregunta es cómo lo entiendes. Porque él, acuérdense que él era ¿cómo se dice? Él era un intérprete de la ley. Si eres intérprete de la ley, le pregunta, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la entiendes? Y realmente si entendemos todos, como dijimos hace un momento, lo que es el bien y el mal y todo lo que conlleva. Pero es interesante porque en los siguientes versículos nuestro Señor Jesucristo, Él había reunido estos dos, ¿cómo se dice? Estos dos mandamientos, los había reunido estos dos como la salvación
Estos eran la base de la salvación. Porque si usted se fija en los siguientes versículos, ¿qué dice? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y tu alma, con toda tu alma. Pero quiero que vean el punto. Dijo, amarás, amarás. Está hablando de amor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y también dice, y a tu prójimo como a ti mismo, pero en las otras versiones dice, amarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve a decir la palabra amarás. La palabra base es el amor. Esto es lo importante. Quiero que se quede con estas dos preguntas, con estos 12 mandamientos. Amarás, amarás. Esto es lo más importante, hermanos. Mire, Jesús, como dijimos, había reunido estos dos mandamientos. Los había reunido como resumiendo la salvación. Y es que, hermanos, si no hay amor en tu corazón, no hay salvación para ti. Porque como leímos hace rato en Primera de Juan, en el capítulo 4:8, dijimos que Juan decía, el que no ama no puede decir que ama a Dios, que tiene a Dios o que ama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No puedes decir que amas a Dios si no tienes amor. Pero el amor es amplio, porque todos podemos amar nomás a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos. Los queremos bastante. Pero amar a tus enemigos, amar al prójimo, amar al que te hace daño, amar al que quiere hacerte maldad, que quiere hacerte mal. Sin embargo, el amor que refleja a Dios, el que quiere que tengas o el que tienes por parte de Dios, es amplio. No hay cavidad no existe la palabra no amor. Es completamente amor. No importa quién seas. No importa si me caes gordo. No importa quién seas. Esa palabra no existe en el corazón cristiano, porque en el corazón cristiano está Jesús. Está Jesús, mis hermanos. Y por eso, como dijimos hace rato, mis queridos hermanos, el punto importante en este caso del cual estamos hablando es del segundo, del mismo mandamiento que dice, ¿y quién es mi prójimo? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le contesta Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Fíjese lo que dice. Ponga mucha atención porque muchos pasan de largo esta palabra. Después de haberle dicho los 12 mandamientos, le dijo, bien has respondido. Tú conoces la ley, la has interpretado bien, la tienes en tu corazón. Pero ahora falta, haz esto que has interpretado y vivirás. Tendrás la vida eterna. Esto es lo importante porque a todos se nos pasa. Pero lo más interesante, hermanos, aquí es que como Jesús había reunido estos dos como la salvación y a lo mejor tiene duda, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 22:40. Mire, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que había reunido estos dos como la salvación para cumplir la ley. Pero hay algo que tenemos que observar. Hay algo que tenemos que observar. Porque, como decimos, todos conocemos la ley. Todos conocemos lo que Cristo manda, la voluntad de Dios. Pero hay algo dentro de nosotros que nos evita muchas veces hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús, la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. Pero como dijimos ahorita, yo puedo amar a mi hija, yo puedo amar a mi esposa. Pero Oscar me pegó, a ese no lo voy a amar ni en pintura. Entonces, no tengo amor. No tengo amor. Si no tengo amor al prójimo, ¿qué quiere decir? No tengo a Cristo. No tengo amor. Es la base para la salvación. Eso es lo que quiere.
Eso es lo que Dios quiere. Y en el 29 dice, le pregunta, para poder justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo para amarle? A ver, dime tú, ¿quién es mi prójimo? ¿Este que es mi enemigo no es mi prójimo? No, sí es tu prójimo. Entonces, mis queridos hermanos, este hombre le pregunta, pero este era un hombre, era intérprete de la ley, pero era judío. Pero los judíos, y la pregunta nace precisamente porque los judíos habían ¿cómo se dice? Circunscripto, o sea, habían hecho ellos una definición para ellos la definición de prójimo era que el prójimo era la nación de ellos, eran su prójimo, eran sus amigos, su familia y aquellas personas que por una razón le hacían favores a ellos. Para ellos habían circundado todo eso en la definición de lo que era el prójimo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le da una enseñanza tan grande que le dice, estás equivocado. Le dice, estás muy equivocado. Porque el prójimo es el siguiente. Y precisamente el Señor, con la parábola con la parábola del buen samaritano, disculpe, con la parábola del buen samaritano, le da la explicación tan clara y tan entendible que le hace que abra los ojos. Pero nosotros nos ponemos a pensar, bueno, él era un intérprete de la ley, y él era un judío, y era esto, y era lo otro. ¿Y qué de nosotros? Nosotros no necesitamos muchas veces interpretar toda la palabra de Dios, porque no la conocemos toda. Pero lo que conocemos debemos aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué? Por el amor que Dios puso en nuestro corazón. Porque eso es lo que define la salvación, el amor, no solo al prójimo, el amor principalmente a Dios. Y Dios, por el amor a Dios, amo al prójimo. Esto es lo que sucede, hermanos. Por eso les dice que con esta parábola da una enseñanza tremenda. Y empieza con el versículo 30, le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Este hombre, mis queridos hermanos, había caído en manos de los ladrones. Tenía un problema grande. Había una situación muy difícil. Estaba inconsciente. No tenía defensa. Este hombre podía morir. Pero lo vemos muy ligero. Pero ¿qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Nosotros hemos visto gente con problemas difíciles y situaciones bastante tremendas. Aquí es donde demanda el corazón. Aquí es donde demanda Dios. ¿Dónde está el amor que puse en tu corazón o que dices que yo estoy en tu corazón? ¿Dónde está ese amor si tú dices que estoy contigo? Si Dios es amor. Y así continúa, mis queridos hermanos, porque este hombre estaba realmente mal, pero nos hemos encontrado con gente igual. Digo, no moribunda, pero sí con un problema tremendo, que podemos ayudar y lo pasamos de largo. Entonces dice el siguiente versículo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ponga atención, viéndole, pasó de largo, viéndole pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la desgracia, la necesidad, el hambre? Y lo hemos visto y nos pasamos de largo. Este hombre era un sacerdote. Muy bien, este era un sacerdote. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Fíjese quiénes eran los sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los que cuidaban el santuario.
y comunicaban las decisiones divinas. O sea, estos sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Fíjese, pero también delante de Dios, y también representaban a Dios delante del pueblo. ¿Le parece conocido esto? ¿Cuánta gente ha venido a usted a decirle, hermano, estoy en desgracia, ora por mí? Y sí oramos, pero no ayudamos. Tengo este problema grande. No te puedo ayudar totalmente, ¿verdad? Pero puedo ayudarte poco. Es tratar de ayudarlo. Porque el amor no solamente es, como dijimos ahorita, un amor nada más que te amo, te abrazo. No. Es con hechos concretos. Yo te amo, yo te ayudo en lo que pueda, ¿verdad? Pero hago el esfuerzo de ayudarte. Este sacerdote era el que comunicaba a la gente, era el intermediario entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Se supone que este hombre que había sido escogido debe tener el Espíritu de Dios en su corazón para estar adentro. Pero continuando, también dice que así mismo pasó un levita. Dice, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole también, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran estos levitas? Hermanos, los levitas también cuidaban el santuario y ayudaban al sacerdote. Ellos ayudaban a los sacerdotes en todo, en los holocaustos y en todo lo que hacían. Ellos eran los que ayudaban. Se supone que el pueblo no se acercaba, ellos eran los intermediarios, eran los que se supone que deben de tener misericordia, que deben de tener amor, que deben de estar clasificados, son los que estaban cerca de Dios. ¿Y dónde te consideras tú? Si te consideras cerca de Dios, no puedes pasar de largo ante las necesidades de la gente. No puedes pasar de largo ante las necesidades de las personas. Y aquí viene la diferencia. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Dice que fue movido a misericordia. Hermanos, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? Esta gente estaba muy cerca de Dios. Sin embargo, estaban juzgando a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Mira, hermano, los samaritanos eran una raza que los judíos lo consideraban impuro. ¿Y sabe por qué? Porque era una raza mixta. Era una raza mixta. Ellos eran judíos cuando fueron cautivos en Asiria. Unos o muchos se casaron con asirios o la gente de Asiria. Entonces estos combinaron la raza y los judíos no los podían ver y estaban molestos porque ¿cómo es posible que nuestra nación se haya revuelto con gente pagana? Entonces eran considerados humanos y también eran considerada una raza mixta y no se podían ver. Este era uno de los problemas grandes que tenían ellos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia era la misericordia que tuvo este samaritano, el cual los judíos que decían que descendían de Moisés y que tenían la ley de Moisés y que eran intérpretes y que sabían y que habían escribas y que habían sacerdotes que servían en los holocaustos o que servían en el templo, ¿cómo era posible que estos no tuvieran la misericordia que tenían los paganos? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a aterrizarlo. Nosotros nos decimos cristianos y también nos decimos que tenemos nosotros la ley y que nosotros hacemos conforme a lo que Dios pone y que lo que Dios dice y hacemos la voluntad de Dios. Y sin embargo, precisamente por eso nosotros no podemos pasar de largo ante la necesidad del prójimo.
ante las necesidades, no solo económicas, sino también espirituales, también económicas, y en todo lo que haya necesidad nosotros tenemos que estar presentes. Nosotros no podemos pasar de largo ante este tipo de necesidades, hermano, porque es un prójimo, es una persona que necesita la ayuda, es una persona que está en desgracia, es una persona que está en problemas y que tú a lo mejor no lo puedes ayudar 100%, pero lo que está en tu mano y a tu alcance es lo que debes ayudar, porque eso es lo que manda la palabra de Dios. Si es que te consideras cristiano, si es que Cristo está en tu corazón, porque tú profesas, soy cristiano y lo dices con mucho orgullo, pero ¿qué de tu comportamiento ante la gente, ante los demás, ante el prójimo, ante tu familia? ¿Qué de ti? ¿Qué de nosotros? Nos decimos cristianos. ¿Dónde? ¿Dónde? Si el otro que no es cristiano y que lo consideramos, por decirlo de esta manera, cristiano o hombre natural, como usted le quiera llamar, hace más por la gente que nosotros. ¿Dónde está la cristiandad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el reflejo de Cristo Jesús que está en tu corazón, reflejando a la gente, reflejando al prójimo? ¿Dónde está? Estás apagado. Si no te reflejas, si no reflejas el amor de Cristo ante los demás, estás apagado. ¿Cuál cristiano? ¿Cuál salvación? ¿Cuál vida eterna? Te estás engañando. Si tú no amas al prójimo, estás engañado. Y puedes venir 1000 veces a la iglesia y puedes estar predicando aquí en el púlpito, pero si tú no tienes amor y no reflejas el amor que Cristo puso en tu corazón, no eres salvo, no eres cristiano. Eres quizás cristiano o quizás lo que tú le quieras llamar, pero cristiano no eres. Y esto es lo que trataba de enseñarle nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se dicen judíos y dicen que ustedes tienen la ley y que ustedes tienen todo, pero ¿dónde está el reflejo de Cristo Jesús en tu corazón? Debes de reflejarlo, no por necesidad, sino por esencia, porque eres cristiano, hermano. Esto es lo que estaba tratando de decirle, de tratar, era la enseñanza, era lo que quería que todos aprendieran, que esto era. Pero, hermanos, la palabra prójimo quiere decir cualquier miembro de la humanidad respecto a uno mismo. Pero tristemente, fíjese cómo son la humanidad. Tiene uno muchas veces, y lo hemos visto, que tienen más humanidad y tienen más misericordia por los perros, por los animales, que por las personas. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Hay gente que ve un hombre tirado y pasas de largo, no lo ayudas, no haces absolutamente nada. Ves un perro en la calle y te lo quieres llevar para llevártelo a tu casa para cuidarlo y luego lo vas a poner el anuncio ahí, como ponen en todos. Me encontré este perro y es así, trae este collar, es este y lo otro. Pero ya ayudaste al perro y hasta le das de comer, vas y compras croquetas si no tienes animal y ese tipo de cosas. Y la persona humana que estaba tirado ahí en la banqueta, la que te estaba pidiendo algo para comer o algo para beber, para tomar, si son borrachetos. ¿Dónde está el reflejo de Cristo Jesús ante la gente, hermanos? Es triste, es triste. Por eso la humanidad está perdiendo el amor a los demás. Pero no van a ser los ángeles que van a venir y a poner la humanidad. Te corresponde a ti y a mí como cristianos hacer la diferencia ante el mundo, porque nosotros somos diferentes, porque Cristo está con nosotros. Pero si no tienes el amor, no reflejas el amor de Cristo, no eres cristiano. No eres cristiano. Y pierdes el tiempo. Puedes venir a la iglesia, puedes pelarte las rodillas, pero si no hay amor en tu corazón, no eres cristiano y no tienes la vida real. Por eso, hermanos, es importante que nosotros recordemos que el amar al prójimo
Este es uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo resumió para la salvación. Y la pregunta, querido hermano, la pregunta es, qué está reflejando tu vida, tu cara, ante el mundo, ante el prójimo? ¿Qué es lo que está reflejando? ¿Estás reflejando perdón, la indiferencia? ¿Estás reflejando indiferencia ante la necesidad de la gente? ¿Estás reflejando desprecio por la gente que tiene necesidad? ¿Qué es lo que refleja tu corazón y tu cara ante la gente? Acuérdese, hermano, tenemos que reflexionar. Reflexionemos. ¿Y sabe por qué? Porque si no estamos haciendo, hermano, lo que Dios quiere que haga, no somos cristianos. No tenemos la vida eterna. Y otra de las cosas es que recuerde que está de por medio nuestra vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Voy a orar por la... Vamos a orar por la palabra de Dios. Bendito y alabado Padre Celestial. Nuevamente, Padre, muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Sabemos que estás en nuestro corazón. Y sabemos que debemos reflejar ese amor para determinar la diferencia entre el mundo y nosotros, Señor, porque tú nos escogiste. Somos un pueblo tuyo, Padre. Nos sacaste de ese mundo cenagoso y de ese lodo y nos pusiste como un pueblo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.